optó por quedarse, confiar en sus tropas y arriesgarlo todo. Era una estrategia típica de César. A César se le ocurrió un plan realmente audaz. Ordenó a sus hombres que rodearan la colina y que construyeran una empalizada de más de 15 kilómetros de longitud. Después, para protegerse de posibles ataques provenientes del exterior, debían construir una segunda empalizada. Sería la mayor obra de asedio jamás construida hasta entonces. Todos los soldados romanos con experiencia en el ejército sabían excavar trincheras, levantar empalizadas y construir rampas y torres de asedio. Sabían exactamente qué hacer. Al observar Vercingetorix al inicio de los trabajos romanos, su confianza se iba transformando en pánico. Pronto estaría rodeado. Debía hacer algo antes de que las empalizadas estuviesen acabadas. Mandó a sus jinetes a una vital misión. Les dijo que regresaran con sus tribus y que reunieran un enorme ejército que atacara al ejército de César por la retaguardia para destruirlo y salvar la ciudad. Para los soldados de César, el tiempo era fundamental. Debían terminar la empalizada exterior antes de que llegaran los refuerzos galos. Sus tropas estaban diseminadas por todo el perímetro de la empalizada, por lo que eran muy vulnerables. ¿Cómo protegería a sus soldados mientras se terminan las empalizadas? A. Trabajando en un gran grupo, moviéndose todos a la vez para ser menos vulnerables. B. Colocando lanzas en la zona, lo que detendría el ataque enemigo y daría a los romanos tiempo para prepararse. C. Creando un falso punto débil. Cuando las tropas enemigas intentaran pasar, las sorprendería. La respuesta: trabajar en un solo grupo dejaría zonas sin terminar vulnerables al ataque enemigo. Y no podía prescindir de soldados para proteger un punto débil falso. Un campo lleno de lanzas y otros obstáculos frenaría al enemigo y permitiría que los soldados romanos se preparasen para el combate. La respuesta es la B. Se usaron por la misma razón que hoy utilizamos alambre de espinos, para detener el ataque del enemigo. La espera fue tensa. Al final, después de 3 semanas, ocurrió algo inesperado. Las puertas de Alesia se abrieron. Miles de mujeres, niños y ancianos abandonaron la fortaleza. Llegaron al terreno que había ante la empalizada de los romanos y le pidieron a César que les dejase pasar para poder marcharse. Usted es César. Sus vidas están en sus manos. ¿Qué decisión toma usted? A. Matarles, lo que desanimará al enemigo. B. Hacerles volver, los galos acabarán antes sus provisiones. C. Quedárselos como esclavos para servir a sus tropas. Han pasado 3 semanas de tensa espera, tanto para los romanos como para los galos. César y sus tropas han rodeado la fortaleza gala. Miles de mujeres, niños y ancianos atrapados piden permiso para salir. Usted es César, sus vidas están en sus manos. ¿Qué decisión toma usted? A. Matarles, lo que desanimará al enemigo. B. Hacerles volver, los galos acabarán antes sus provisiones. C. Quedárselos como esclavos para servir a sus tropas. La respuesta: matarles solo serviría para enfurecer a Vercingetorix. Quedárselos como esclavos significaría tener que alimentarlos, lo que terminaría con las provisiones romanas. Si los envía de vuelta a Alesia, los galos tendrán que sacrificar o bien sus recursos o bien la vida de su gente. La respuesta es la B. Vercingetorix tomó una dolorosa decisión. Cerró las puertas a su propia gente, atrapándoles entre la fortaleza y la empalizada romana. Se quedaron en esa tierra de nadie entre los 2 ejércitos. Y al final toda esa gente murió. Dentro de la fortaleza, los soldados galos atrapados estaban cada vez más inquietos. Fuera, los romanos se apresuraban a terminar sus empalizadas.
De repente, el distante sonido de gritos de guerra llenó el aire. Miles de soldados galos llegaron al fin. Tras semanas de duro trabajo, César, sus soldados y sus empalizadas iban a pasar la prueba definitiva. César siempre se describía a sí mismo como un hombre muy seguro, pero también había momentos en los que le entraba el pánico. Los guerreros galos corrieron hacia la empalizada romana buscando su punto más débil. Lo encontraron cerca de la base de la colina y atacaron allí. Al mismo tiempo, Vercingetorix ordenó a sus hombres que salieran de la fortaleza para unirse al ataque. Las tropas de César se vieron cogidas en una trampa mortal. Vercingetorix desde dentro y los refuerzos desde fuera intentaban forzar el mismo punto y unirse. Fue una buena estrategia de los galos, porque la principal debilidad de César era que su ejército estaba diseminado a lo largo de toda la empalizada y no podía concentrar muchas tropas en un solo punto. César debía reunir a sus tropas o sería vencido. Ataviado con una capa roja, saltó sobre su caballo. Su posición era crítica. Es el punto álgido de una batalla decisiva. ¿A dónde se dirige? A. Va hacia el centro de la batalla. Sus tropas cobrarán ánimo al ver su valeroso movimiento. B. Corre hacia lo alto de la colina para divisar lo que ocurre y dar órdenes desde allí. C. Busca un lugar seguro detrás del campo de batalla, pues si le matan, la campaña habrá terminado. La respuesta: como comandante, distanciarse le impedirá dar órdenes con rapidez. Aunque fuera arriesgado, César corrió hacia el centro de la batalla para animar a sus tropas y dirigir sus acciones. La respuesta es la A. Pero los galos continuaban hostigando a los romanos. Vercingetorix estaba a punto de conseguir la victoria. Para César, ese fue el momento más desesperado. Se encontraba en territorio enemigo, rodeado por un ejército enemigo y con su vida y la de sus soldados pendientes de un hilo. El enemigo se acerca. ¿Qué hace usted? A. Atacar el fuerte. B. Fingir que se rinde y tender luego una emboscada al enemigo. C. Mandar a la caballería a atacar por detrás, haciendo ver que es un ejército romano de refuerzo. La respuesta: los galos atacan desde el fuerte. Atacar directamente sus fuerzas podría ser demasiado peligroso. Fingir una rendición podría costarle la vida a sus soldados. César envió a su caballería a la retaguardia de la batalla, desde donde iniciaron un nuevo ataque. Esperaba que los galos creyeran que se trataba de un ejército romano recién llegado. La respuesta es la C. Incluso una pequeña acción puede causar el desconcierto entre el enemigo. Y César lo sabía. El engaño funcionó. Los guerreros de Vercingetorix creyeron que llegaban nuevos refuerzos romanos. Les entró el pánico y huyeron. Cuando a un soldado le entraba el pánico, echaba a correr. Dejaba caer sus armas y emprendía la huida. Los romanos transformaron en unos minutos una derrota inminente en una clara victoria. Vercingetorix se enfrentaba entonces a una decisión difícil: o bien quitarse la vida, o bien rendirse a César. Llamó a los líderes tribales y les preguntó qué debía hacer. Vercingetorix finalmente decidió no quitarse la vida. Ataviado con su armadura, se enfrentó cara a cara a su enemigo mortal, César. Cuando Vercingetorix se rindió, se produjo una escena dramática. César se rodeó de sus guardias en una especie de parada militar. Vercingetorix llegó y se postró ante él. Vercingetorix se rinde. ¿Qué hace usted con él? A. Ejecutarle a manos de los soldados más distinguidos. B. Llevárselo a Roma y exhibirle como prisionero. C. Liberarle, mostrándole a Galia que los romanos pueden ser compasivos. La respuesta:
Vercingetorix era demasiado peligroso para liberarle, pero su ejecución enfurecería a los galos y podría provocar más levantamientos. César se lo llevó a Roma para exhibirle como un trofeo. La respuesta es la B. César sabía que si en su desfile de entrada en Roma llevaba al vencido Vercingetorix, su triunfo le otorgaría mucho prestigio. Y pensaba en ello cuando decidió quedárselo como prisionero. Vencido Vercingetorix, el triunfo de César sobre Galia era completo. Después de conquistar Galia, el camino hacia el poder absoluto se abrió ante César, y él se dispuso a seguirlo. La ambición de Julio César era implacable, pero Vercingetorix fue un difícil obstáculo. Ambos líderes lo arriesgaron todo para destruir al otro, pero al final fue el triunfo definitivo de César lo que le condujo a la creación de un imperio. César alcanzó el poder porque entendió en qué se había convertido Roma. La idea de César de una nueva Roma fue la que prevaleció. Los romanos, su confianza se iba transformando en pánico. Pronto estaría rodeado. Debía hacer algo antes de que las empalizadas estuviesen acabadas. Mandó a sus jinetes a una vital misión. Les dijo que regresaran con sus tribus y que reunieran un enorme ejército que atacara al ejército de César por la retaguardia para destruirlo y salvar la ciudad. Para los soldados de César, el tiempo era fundamental. Debían terminar la empalizada exterior antes de que llegaran los refuerzos. Sería la mayor obra de asedio jamás construida hasta entonces. Todos los soldados romanos con experiencia en el ejército sabían excavar trincheras, levantar empalizadas y construir rampas y torres de asedio. Sabían exactamente qué hacer. Al observar Vercingetorix el inicio de los trabajos galos, sus tropas estaban diseminadas por todo el perímetro de la empalizada, por lo que eran muy vulnerables. ¿Cómo protegería a sus soldados mientras se terminan las empalizadas? A. Trabajando en un gran grupo, moviéndose todos a la vez para ser menos vulnerables. B. Colocando lanzas en la zona, lo que detendría el ataque enemigo. Optó por quedarse, confiar en sus tropas y arriesgarlo todo. Era una estrategia típica de César. A César se le ocurrió un plan realmente audaz. Ordenó a sus hombres que rodearan la colina y que construyeran una empalizada de más de 15 kilómetros de longitud. Después, para protegerse de posibles ataques provenientes del exterior, debían construir una segunda empalizada y daría a los romanos tiempo para prepararse. C. Creando un falso punto débil. Cuando las tropas enemigas intentaran pasar, las sorprendería. La respuesta: trabajar en un solo grupo dejaría zonas sin terminar vulnerables al ataque enemigo. Y no podía prescindir de soldados para proteger un punto débil falso. Un campo lleno de lanzas y otros obstáculos frenaría al enemigo y permitiría que los